Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente los saludamos desde aquí, desde el 960 de la AM Radio Nacional Mendoza para presentarles Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con Rosa Grintal en la producción general, Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, José Luis Giorlando en la dirección general y quien les habla, Alejandro Cruz. Vamos a compartir hasta las 14:30 esta nueva emisión de Historia Activa en este día jueves 6 de septiembre de 2012. Los medios que ustedes tienen para comunicarse con nosotros son los teléfonos fijos de Radio Nacional 423-3822, o también, si lo desean, nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931, o nos mandan un SMS, mensaje de texto, al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. Nos escriben, si es su deseo, a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Ya están nuestros blogs para ser comentados y debatidos, también si gustan, por supuesto. Nos escuchan online a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y también pueden solicitarnos amistad a través de nuestra página de Facebook, que los vamos a recibir con todo gusto. Somos 111 amigos que interactuamos, nos comunicamos y hay muchos comentarios, muchas contribuciones, desde ya agradecidos a todos. Le mandamos especialmente un gran saludo a Claudia Maggioni, que hoy es su cumpleaños. Un beso muy grande, Clau, una gran amiga de años, que también es amiga en Facebook a través de nuestro perfil de Historia Activa. Muy bien, durante esta semana hemos desarrollado el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y ayer habíamos terminado la primera parte referida al celebrado Pacto de Múnich, celebrado y terrible pacto que dio lugar a las apetencias expansionistas de Alemania, lo cual fue un trampolín, por decirlo así, de la Europa de los años 30 a la guerra, a la conflagración europea, asiática y africana, que se dio en llamar por la historiografía como Segunda Guerra Mundial, en diferencia de la Primera o Gran Guerra de 1914-1918. Pero hoy hemos hecho como un parate en este desarrollo del tema de la Segunda Guerra Mundial, porque la efemérides de hoy lo amerita, lo queríamos compartir con ustedes, y nos estamos refiriendo a la fecha de hoy, 6 de septiembre, que nos remite al 6 de septiembre de 1930. Alguna vez comentamos que los romanos, en la época de la República, distinguían los días fastos de los días nefastos. Los días fastos eran los días de júbilo, de festejo, de victorias. Los nefastos, por el contrario, eran los días de muerte, de desgracia, de hambruna, etc. Hoy, 6 de septiembre, es un día nefasto en la efeméride porque nos vamos a referir al primer golpe de Estado que hubo en la Argentina, aquel mismo día, pero de 1930, en que José Félix Uriburu, al mando de un puñado de cadetes del colegio militar y unos aeroplanos que tiraban panfletos, desalojó al gobierno constitucional y democrático constituido desde el 12 de octubre de 1928 por el presidente Hipólito Yrigoyen. Ese día se produjo el primer quiebre institucional en la República. A partir de ese día se perdió la República y comenzó un proceso y un periodo de inestabilidad institucional que se prolongó hasta el 10 de diciembre de 1983, día en que la última dictadura militar de la Argentina se retiró de la escena del poder, entregando los atributos del mando al nuevo presidente elegido por todos los argentinos en las urnas,
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Como ven, es un periodo que abarca muchas décadas, es un periodo que inicia una serie de gobiernos tipo vaivén entre los elegidos democráticamente y los de facto impuestos por los golpes de estados autoritarios llevados a cabo en su totalidad por el ejército. Esto modificó el eje de la historia argentina, dio lugar al nacimiento de nuevos personajes históricos, de nuevos dirigentes políticos que tuvieron mucho que ver con esta primera interrupción institucional en la historia de la República. Desde la instauración de la Constitución en 1853 y la asunción del gobierno por parte de Justo José de Urquiza el 5 de marzo de 1854, con sus bemoles, con sus formas particulares de elección, la Argentina había tenido presidentes constitucionales. Se había mantenido así por todos esos años hasta este día fatídico del 6 de septiembre de 1930. Esta conspiración tenía muchos ramales, tenía, como siempre pasa en toda conspiración, varios elementos que convergían en la figura de una sola persona, en este caso el teniente general José Félix Uriburu, inspector general del ejército en aquel entonces, que estaba en proceso de retiro, y tiene orígenes en esta modernización del ejército a través de las medidas del teniente general Pablo Riccieri durante el segundo gobierno de Roca, que se tradujeron no solo en la modernización del ejército, sino también en la politización del ejército, desvirtuando al propio Riccieri, que lo que aspiraba era una profesionalización de las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército. Era el ministro de Guerra, que por entonces se lo llamaba al ministro que se dedicaba a los asuntos del ejército argentino. Como digo, desvirtuó todo esto porque el ejército, ante el nuevo armamento, la jerarquización de los grados militares, la jerarquización de sus estudios de grado, la jerarquización de los estudios de especialización a través de la Escuela Superior de Guerra, a través de las becas en Alemania, sobre todo, y en Francia, lo que pretendía Riccieri era un ejército profesional altamente capacitado para una probable guerra, que es la misión del ejército argentino y de las Fuerzas Armadas en general. Como digo, esto derivó, esta supuesta y pretendida profesionalización, en una politización del ejército que comenzó a gestar un nuevo partido político en la Argentina de aquel entonces, que fue el Partido Militar, que después tuvo gran relevancia y peso en las decisiones y en las acciones que se llevaron a cabo después de este 6 de septiembre de 1930. Existió en la década del 20 ya una logia militar que comenzó a conspirar contra el sistema democrático en general, no contra un gobierno ni contra un dirigente en especial, sino contra el sistema democrático en general, auspiciada esta forma de pensamiento por la triunfante ideología fascista en Europa. Me refiero concretamente a Italia, a través del duce Benito Mussolini, que había hecho la marcha sobre Roma en 1922 y se había instalado en el gobierno a pedido del rey de Italia, mediante la forma de una dictadura autoritaria, racista, intolerante, que se llamó fascismo, y que era bien mirado por la derecha argentina y sobre todo por el ejército argentino. Esto motivó a la creación de una logia que se llamó Logia General San Martín, presidida por el coronel Luis García, ex director del Colegio Militar, a la que se fueron plegando jóvenes oficiales que tenían aspiraciones no solo profesionales, sino también políticas. Esto es lo que dio origen a esta conspiración del 30. Ya estamos hablando de esto en el año 1922-1923, en plena presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Y así es que, llegado ya cuando promediaba esta presidencia de Alvear, se comenzó a pensar en un golpe si, como efectivamente pasó, Hipólito Yrigoyen lograba sus aspiraciones de una segunda presidencia. ¿Quién, si bien no estaba enrolado en esta logia, daba su apoyo incondicional? Era el propio ministro de Guerra del presidente Alvear, el coronel Agustín Pedro Justo, luego ascendido a general de brigada,
que estaba totalmente en contra de un segundo advenimiento del irigoyenismo al poder. Efectivamente, en las elecciones de abril de 1928, Irigoyen arrasó en las urnas. Siempre se dijo que históricamente fue el primer plebiscito que las urnas dieron en conocer en la historia de la República. Y efectivamente, desde el 12 de octubre de 1928, en que Irigoyen asume su segunda presidencia a los 76 años y ya con la salud mental y física minada, a partir de ese momento es cuando comienza la conspiración. Hay dos corrientes importantes conspirativas. Una, la que llevó a cabo justamente Agustín Pedro Justo, que lideraba lo que se puede llegar a decir, o como han dicho muchos historiadores nacionales y extranjeros, la corriente liberal del ejército. ¿Qué es esta corriente liberal? Con una fuerte inclinación de apoyo a la política extranjera de Gran Bretaña y luego Estados Unidos, y con un intento de guardar las formas constitucionales, como realmente y efectivamente lo hizo Justo en el futuro, llegando a la presidencia de la Nación en 1932 mediante unas elecciones fraudulentas a más no poder. Y estaba la línea nacionalista del ejército, la que estaba más hacia el costado de la derecha, liderada por José Félix Uriburu, que pretendían un corporativismo en el gobierno, la anulación de hecho de la Constitución de 1853 y sus modificaciones, es decir, la erradicación de la República como sistema de gobierno y por ende la erradicación de los partidos políticos y de toda actividad libre y de libre asociación en la República Argentina. Finalmente, estas corrientes debieron consensuar algún acuerdo y efectivamente mediante sus respectivos enlaces militares y civiles, hubo mucha participación civil, casi todo el espectro de los partidos políticos apoyaron este golpe. Mediante estos enlaces se logró un acuerdo y se decidió dejar como jefe del golpe de Estado a José Félix Uriburu, con la promesa de un llamado a elecciones próximo luego de que se produjera el golpe. Sin embargo, no tuvo todo el apoyo de unidades militares que se esperaba, y tanto es así que Uriburu solo logró revelar al colegio militar, y el colegio militar salió con sus cadetes, con sus gallardos cadetes de caballería e de infantería, apoyando a este golpe de Estado en una columna atrás del coche que guiaba a José Félix Uriburu de un lado y del otro lado el teniente coronel Juan Bautista Molina, nacionalista y golpista desde siempre. Bien, este golpe también tuvo su complicidad dentro del propio gobierno radical. Hay una complicidad que es explícita y que es la del vicepresidente, que estaba en ejercicio de la presidencia a partir del 5 de septiembre de 1930, el doctor Enrique Martínez, un hombre del riñón radical de Córdoba, que había sido impuesto como vicepresidente electo por el colegio electoral, ya que el vicepresidente elegido por el pueblo, don Francisco Bayró, había fallecido antes de asumir o de ser proclamado, mejor dicho. Este hombre tuvo mucho que ver en el éxito de este motín encabezado por un general que se estaba por retirar con cadetes del colegio militar. Tuvo mucho que ver, siempre lo hemos dicho, el relato de Félix Luna en su libro Irigoyen es patético respecto al comportamiento de este hombre que pretendía ser ungido presidente por los militares y se encontró con la sorpresa que los militares le metieron una patada a él también allí, ¿no? Igual que a Irigoyen. El ministro de Guerra y del Interior, Elpidio González, del cual nosotros siempre hemos alabado su honestidad como político, como persona, pero que en este caso actuó muy mal, si no, digamos, en forma fraudulenta o engañosa o traicionera hacia su líder, sí a través de su ineficiencia y su ingenuidad como político. Estos dos integrantes del gobierno tuvieron mucho que ver en el derrocamiento, y por supuesto el propio Irigoyen, que estaba senil, que no había hecho nada en 2 años y había provocado todo ese revuelo en la población, que motivó que hubiera un gran apoyo civil a esta asonada militar. Bien, estamos llegando al final ya de Historia Activa, lamentablemente se nos va el tiempo muy rápido, gracias a todos nuestros amigos de Facebook que están comentando la fotografía que hemos subido, en la cual se ve a Uriburu triunfante en el coche que lo dirige hacia la Casa de Gobierno, a su izquierda, a la derecha de la foto, mejor dicho, está el teniente coronel Juan Bautista Molina, y a la izquierda
de la fotografía vemos claramente la figura, el perfil del capitán Juan Domingo Perón, que era hombre de justo y estaba también implicado en esta conspiración. Muy bien, será hasta mañana si Dios quiere. Vamos a continuar con otro tema interesante para mañana junto con José Luis. Muchas gracias María del Carmen por la operación. Saludos a todos nuestros amigos y continúen con la programación de Radio Nacional, que está muy buena. Chao. Historia Activa.